hecho durante una primera parte yo creo que una muy buena defensa y la segunda pues en momentos determinados también haciéndolo bien, pero creo que nos ha faltado un poquitín de acierto, ¿no? Especialmente en el juego interior y canastas de 2, pues bueno, con un porcentaje entre 3 y 6% creo que es muy complicado el poder ganar un partido, ¿no? Y a pesar de todo, bueno, hemos tenido opciones hasta el final, pero precisamente en alguna de esas acciones, con alguna bandeja fallada, que nos podíamos haber puesto empatados, pues bueno, no lo hemos fallado y a continuación, bueno, se ha abierto esa brecha de 4 puntos al final, que ha sido un poco lo que ha dado la diferencia en el marcador. Yo creo que al final ha sido una cuestión de acierto. Ellos han acertado y nosotros no hemos acertado, ¿no? Pero los dos equipos creo que han peleado por el triunfo y al final ellos bueno, pues lo han ganado merecidamente porque han tenido más aciertos seguramente. ¿Preguntas? ¿Qué te pareció la interferencia que se sanciona al final? No sé, desde dónde estabas tú, desde dónde estábamos nosotros, no parecía que hubiera tocado. No lo sé, no lo he visto y entonces no puedo opinar mucho porque me han tapado y entonces no lo he visto, pero bueno, de todos modos no suelo hablar de los árbitros, con lo cual, bueno, pues si lo han pitado sería así, ¿no? ¿Se merece con la sensación de que el haya ido de más a menos? Que ha empezado impresionante. Sí, pero bueno, seguramente es una cuestión de acierto, ¿no? Seguramente nosotros al principio hemos acertado prácticamente todo lo que hemos tirado, además hemos movido muy bien el balón, seleccionando muy bien los tiros, hemos tenido una buena entrada en el partido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues una cuestión ya seguramente de acierto. Si tiras y metes, pues vas arriba, y luego conforme ha ido pasando el tiempo, pues hemos tenido mucho más fallos, ¿no? Seguramente más fallos no de 3, sino de 2, ¿no? De juego interior, de buscar el balón interior y que lo fallamos. Y bueno, pues esto al final es un juego de aciertos y desaciertos. Seguramente pues en este aspecto Bluesense ha estado más acertado y nosotros, ya te digo, ellos sus porcentajes son altos, más bajo en el 3, pero en el 2, 50% yo creo que nos ha hecho daño esto y nos ha hecho daño el fallar tantos tiros, ¿no? ¿La derrota qué supone para sus opciones de meterse entre los 8 primeros? Bueno, pues seguramente que si hubiéramos ganado y con los resultados que se están dando, seguramente hubiéramos abierto una brecha importante, ¿no? Con la gente de atrás. Pero bueno, tenemos que seguir peleando. La liga es larguísima, quedan muchos partidos y puede pasar de todo, y lo importante es que el equipo mantenga el espíritu de salir a ganar en cada campo, como lo ha hecho hoy aquí con el Bluesense, y que salga con este espíritu cada día. Nosotros tenemos que salir a ganar cada partido, a veces se gana, otras veces se pierde, pero la filosofía nuestra es salir a ganar, salir con intensidad, salir con dureza, y creo que al final esto es lo que te da el resultado. Si no hay más preguntas, gracias. Vale, gracias.